Cuando alguien no quiere escucharte, no te escuchará aunque grites. Cuando alguien quiere escucharte, te entenderá aunque no hables. En el vídeo de hoy vamos a tratar la importancia de la forma en la que un terapeuta de PNL escucha y entiende a su cliente. Vamos a por él. Continuamos con este curso básico de PNL donde vamos a tratar hoy la importancia de una escucha eficiente, que es la que utiliza un terapeuta de PNL, que va más allá de lo que es la escucha activa. Vamos a verlo. Para que entendamos cómo escucha un terapeuta de PNL, vamos a ver las cosas a las que él le da importancia. Lo primero es que la importancia al escuchar es en lo que le ocurre al emisor, no al contenido que emite, sino el proceso interno que acompaña todo ese comunicado. La segunda premisa que utiliza un terapeuta de PNL es que los predicados descubren nuestra forma de leer la realidad. Es decir, la vía, por ejemplo, visual, entendemos que hay una vía visual cuando el cliente utiliza expresiones tipo veo que, miro las cosas y observo que, veo que me entiendes. ¿Sí? Vemos el predicado del verbo ver, mirar. Cuando es una vía auditiva se suelen escuchar expresiones tipo me incomoda lo que pueda escuchar de los demás, su voz me intimida, es decir, hace alusión a la vía auditiva. O cuando es kinestésico o que se refiere a la sensibilidad, suele expresar palabras o verbos tipo siento que, el estómago se me encoge cuando, no puedo soportar. Otro de los pilares que utiliza el terapeuta de PNL es que observa el lenguaje corporal. ¿De acuerdo? Es decir, no damos más importancia a lo que le ocurre al emisor, identificamos si hay una vía visual, auditiva o cinestésica, que luego veremos un poquito más adelante cómo se puede incluso observar esto más allá de los predicados o de los verbos que se utilizan al hablar, y luego observa el lenguaje corporal. Quiero que veas esta viñeta y que te des cuenta de lo que observa un terapeuta de PNL cuando tiene un cliente delante. Quiero que observes esta imagen y que veas que hay 6 posiciones que puede adoptar la mirada cuando tú estás viendo al cliente. Cuando está hablando y lleva la mirada hacia la derecha y arriba, está recordando algo en forma de imagen. Cuando la lleva hacia el oído, está recordando algo que ha escuchado o le han dicho. Y cuando lo lleva hacia abajo, cuando la mirada va hacia abajo, hacia el pómulo, está conectando con una sensación sensitiva. De igual manera, cuando lleva la mirada hacia la izquierda, según estás mirando tú al cliente, estaría trabajando con la parte de la imaginación y estaría en la sensación. Cuando está llevando la mirada hacia la izquierda a la altura de la oreja, está imaginando algo auditivo o en palabras, en forma de frases, y cuando lleva la mirada hacia arriba está imaginando, está creando imágenes que son diferentes a cuando las está recordando, ¿vale? Es decir, mira al cliente, tiene una parte que tiene que ver con el recuerdo, otra con la imaginación, y dependiendo de en qué medida está mirando hacia abajo, al lado o hacia arriba, veremos que es visual, auditivo, kinestésico, en la parte del recuerdo, es decir, algo que ya está en la memoria o que está creando algo nuevo. ¿Sí? ¿Cómo se escucha en la PNL? Pues lo primero es que el terapeuta de PNL sabe traducir lo que está escuchando. Va más allá de una escucha activa o amorosa, no. Está constantemente leyendo y traduciendo lo que está percibiendo en forma de gestos, en forma de lenguaje corporal, en forma de predicados y en forma del movimiento de los ojos del cliente. Lo segundo que utiliza el terapeuta de PNL es que a través de la lectura de lo que escucha y observa debe ayudar al emisor a comprender cómo está experimentando lo que comunica. Es decir, el terapeuta lo que le hace comprender al cliente es cómo está o qué está sucediendo en su interior cuando está expresando lo que está contando, para que lo entienda, para que entienda cómo lo está viviendo,
cómo lo tiene memorizado, cómo lo tiene experimentado e integrado en su mente. Y como tercer punto, una vez descubierto el itinerario interior, es decir, si es una vía visual, si es en forma de imágenes, si está dentro, si está fuera, es decir, una vez que identifica la manera en la que el cliente define el suceso, se puede poner a trabajar sobre los diferentes elementos para modificar la experiencia interna y por lo tanto la mejor gestión en un futuro de lo que le está ocurriendo y de esta manera superar un conflicto o conseguir finalmente hacer las cosas de una manera diferente. Vamos a ver un ejemplo para que entiendas un poquito mejor qué es de lo que estamos hablando. El cliente, por ejemplo, dice: he probado varios tipos de dietas y ninguno me ha dado resultado. Tengo la sensación de que no voy a poder dejar de comer algunas cosas que me impiden perder peso. Además, me da miedo pensar los riesgos que puede tener para mi salud. Y el terapeuta lo que está leyendo, más allá del contenido de sus palabras, es el cliente usa la vía cinestésica, es decir, de la sensación que descubren los predicados. Es decir, tengo la sensación, me da miedo, por lo tanto está yendo en la vía de las sensaciones. Y cuando le hable, le va a hablar a través de sensaciones, le va a preguntar sobre sus sensaciones, no le va a utilizar la vía visual ni auditiva, va a conectar con la postura y con el lenguaje adecuados. Y luego al hablar lo más seguro es que sus ojos vayan hacia abajo, es decir, observará al utilizar la vía cinestésica, como hemos visto en la viñeta anterior, que sus ojos miran hacia abajo, ya sea en la parte del recuerdo, cuando va hacia la derecha, o hacia la imaginación, ya sea hacia la derecha o la izquierda, ¿de acuerdo? Y además de los predicados y del movimiento de los ojos, observará los gestos y la postura corporal que acompaña a lo que dice. De esta forma se hará una idea mucho más eficiente del proceso interno que está acompañando a lo que está comunicando el cliente y de esta manera poder ayudarle de forma más eficiente. Conclusión. Bueno, pues 1. La función del terapeuta de PNL es ayudar al afectado a comprender el proceso interno que acompaña a lo que dice, es decir, le va a ayudar a comprender su proceso interno, no le va a dar consejos, no le va a escuchar amorosamente, no va a mantenerse en silencio sin más, sino que le va a ayudar a que comprenda cómo está viviendo lo que está expresando y cómo podría superarlo si está abierto a ello, que eso lo veremos en los siguientes vídeos. 2. La función del terapeuta es reconocer el marco mental en el que se producen los acontecimientos que expresa. Hay que identificar el marco mental, es decir, si son imágenes, si son palabras, si son sensaciones, cómo, en qué medida, en qué volumen, si está dentro de la imagen, si está fuera, que todo esto lo iremos viendo en los siguientes vídeos. Y 3. Una vez localizados estos factores, se puede invitar al afectado a empezar a trabajar sobre dicho proceso a través de las diferentes técnicas que también veremos en los siguientes vídeos. Y ahora me gustaría compartir contigo un artículo que he visto de la importancia de sentirse escuchado para que entendamos por qué es tan importante sentirse escuchado y ser escuchado de manera adecuada. Sin embargo, lo vamos a enfocar desde el punto de vista de lo que te acabo de expresar, de la manera en la que lo hace un terapeuta de PNL. Esta necesidad humana es comprensible, ya que todos queremos sentir que nuestras voces son importantes y que nuestros pensamientos y sentimientos son valorados por los demás. Es decir, tiene que ver con sentirnos importantes y con sentirnos valorados. Por eso es tan importante que nuestra forma de comunicarnos con los demás sea eficiente, ¿vale? Todos queremos sentir que nuestras opiniones son importantes y que nuestros sentimientos y pensamientos son valorados por los demás. Nos sentimos más conectados con los demás y experimentamos una sensación de validación y pertenencia. Por eso es importante que sepas qué vías utilizar para conectar con tu cliente. Esto a su vez puede crear un ambiente de colaboración y comprensión en lugar de un ambiente de conflicto y desconexión. De hecho, muchos conflictos en la comunicación tienen que ver porque utilizamos vías diferentes. Es decir, uno se expresa desde la vía visual y el otro responde desde la vía auditiva. Y entonces se produce un conflicto. No entendemos, queremos expresar al otro, ayudarle desde nuestro mapa mental, desde nuestro filtro, sin entender sus filtros. ¿Por qué sentimos la necesidad de ser escuchados? Bueno, buscamos validación, buscamos conexión, resolución de problemas, es decir, ser escuchado y comprendido puede ayudarnos a pensar de manera más clara y tomar decisiones más informadas. De hecho, esta es una de las funciones del terapeuta de PNL. Expresión emocional.
Tener a alguien que nos escuche es útil para procesar nuestras emociones y sentirnos más calmados y en control. Alguien que nos escuche es alguien que nos comprenda. Mejora la autoestima. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos la necesidad de ser escuchados? Bueno, hablar con alguien, por eso es importante que seamos buenos oyentes, pero que entendamos el proceso interno que está ocurriendo en el otro. A veces simplemente hablar de tus sentimientos puede ayudarte a sentirte mejor, y eso es cierto. Escuchar a los demás, buscar un terapeuta. Ellos están capacitados para escuchar y ayudarte a procesar tus sentimientos. Ser honesto contigo mismo, tratar de ser honesto contigo mismo y expresar tus emociones de manera clara y concisa. Apuntarte a una agencia de búsqueda de pareja. Bueno, esto es otra forma de ampliar un poco el rango, comunicar nuestras necesidades. Si alguien no sabe que necesita su ayuda, es posible que no sepa cómo ayudarte. Por lo tanto, es importante saber pedir ayuda. Ser conciso y directo, es decir, hablar de lo que uno necesita, que esto tiene que ver mucho con el lenguaje positivo, el lenguaje no violento, usar un lenguaje positivo, practicar el yo en vez del lugar de tú. Por ejemplo, en lugar de decir tú nunca me entiendes, puedes decir me siento frustrado cuando no me siento comprendido. Pero bueno, este artículo quería compartirlo contigo para que veas la cantidad de razones por las que es importante saber comunicarnos con los demás, y si eres terapeuta, más todavía. Bueno, espero que ahora entiendas un poquito mejor qué es la escucha, cómo escucha un terapeuta de PNL y por qué realmente es tan eficiente esa manera de conectar con el proceso interno que está expresando el cliente. Va más allá de la escucha activa, va más allá del lenguaje no violento, es decir, es la manera en la que lee toda esa información que recibe del cliente un terapeuta de PNL y de qué manera lo hace eficiente y puede llegar a hacer que el cliente entienda qué es lo que está pasando en su proceso interno, lo interiorice y desde ahí poder trabajar, que eso lo veremos en los siguientes vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo y nos vemos en los siguientes. Que tengas un buen día.